Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor y este es un nuevo blog de la serie La poesía en la vida diaria. Hola, este es un nuevo capítulo del podcast La poesía en la vida diaria que he llamado Las fiestas de la poesía. Y nos iremos en la búsqueda de los festivales, los encuentros, las veladas, recitales, los espectáculos donde la poesía se viste de fiesta. Si estás oyendo este podcast, seguramente has participado en alguno de estos festejos. Sin embargo, estoy seguro que no te imaginas todos los certámenes que hay en el mundo. Lo variado que son, los multitudinarios que son algunos, y lo que representan tanto para la poesía como para las ciudades y pueblos que los realizan. Vamos primero para la antigua Grecia. Pues quiero recordarte que entre los deportes olímpicos de la civilización fundacional de Occidente, estaba la declamación de poesía. Entre los atletas que ganaban medallas de oro, plata y bronce, estaban los poetas igualmente concursando. Los poetas buscaban los aplausos y la aprobación del público como una forma de lograr así popularidad y destacarse y ganarse, por ende, una medalla. El más famoso poeta olímpico es Píndaro, que se conoce por los papiros que se han conservado. Se conservan 4 libros de Pinicios que suman unas 45 odas y algunos fragmentos sueltos. Los epinicios son cantos corales compuestos en honor a los vencedores de los juegos o competencias deportivas. Píndaro usa la victoria deportiva para enaltecer en sus odas la victoria de la belleza y la bondad por sobre la mediocridad. Los poemas declamados eran aplaudidos o abucheados por el público. Los poetas que adquirían fama eran invitados a visitar pueblos en todo el país y ser acogidos en las casas de los ricos, que hacían grandes fiestas donde los poetas recitaban o declamaban sus poemas. Cuenta incluso la historia que el famoso tirano Dionisio I de Siracusa llegó de Sicilia en el 384 a.C. a participar con sus poemas en las Olimpiadas, y la desaprobación del público llegó hasta un punto que se fue agredido y enfurecido y abandonó los juegos. Aunque hubo intentos en los años 1600 y 1800 después de Cristo, claro, de revivir los Juegos Olímpicos en varios países europeos, que incluso algunos estamentos religiosos los consideraban fiestas paganas, un poeta y editor griego, Panagiotis Zouzos, en 1833 en Grecia, es reconocido como el promotor de los Juegos Olímpicos modernos. Ese año, Panagiotis publicó un poema titulado Diálogo de los Muertos, en el que el fantasma de Platón le habla a la Grecia del momento y cuestiona su presente, preguntando en un verso: ¿dónde está nuestra gloria? ¿Dónde están los siglos pasados? ¿Dónde están nuestros teatros y estatuas de mármol? ¿Dónde están nuestros Juegos Olímpicos? Un poema revivió la idea hasta que el barón Pierre de Coubertin fundara el International Olympic Committee y rescatara de la historia los Juegos Olímpicos en 1896 con la primera Olimpiada moderna en Atenas. Al principio, entonces, las Olimpiadas modernas buscaron continuar la tradición griega de concursos poéticos, y aunque se realizaron en las Olimpiadas de 1912 en Estocolmo por primera vez con un famoso pentatlón de las musas,
y se repitieron en 1928, 1936 y 1948, pero nunca verdaderamente lograron mucho éxito y la idea se abandonó. El creciente interés y popularidad de los deportes en su momento opacó el orgullo nacional poético e incluso hasta el Comité Olímpico quitó toda referencia a estos concursos poéticos de su sitio web. Ya no los encuentras. Pero en el 2012, para las Olimpiadas de Londres, la poesía volvió con fuerza a participar en los Juegos, alrededor de un festival que fue llamado The Poetry Parnassus, que tuvo lugar en el South Bank Center. El poeta y promotor cultural Simon Armitage se propuso traer a los 204 poetas representantes de cada país del mundo en este sueño. Y de esos 204 países, se logró llevar a Londres para las Olimpiadas a 160 de ellos, un poeta por país, que leyeron su obra en su idioma, mientras los textos eran presentados en inglés en una pantalla. Más de 100 idiomas estuvieron representados y decenas de traductores contribuyeron a pasar al inglés cientos de poemas. Se publicó un libro con todos los poemas en inglés. Uno de los más resaltados momentos de este Poetry Parnassus fue llamada La lluvia de poemas, que fue hecha por un colectivo de arte chileno llamado Casagrande y lo realizó en los jardines del Jubileo de Londres, al lado del London Eye, del Támesis. Este colectivo bombardeó desde un helicóptero con más de 100.000 copias de los poemas participantes, además de incluir poemas de 50 escritores chilenos y otros 50 ingleses. Otras celebraciones incluyeron una fiesta de letras donde las personas que participaban vestían cada uno una letra como en una playera, un t-shirt, una camiseta, y combinándose para formar poemas. Y también hubo una fiesta de letras en chocolate, donde los grupos, luego de escribir un verso con esas letras, degustaban luego de su obra. Por México participó Rocío Cerón, por Colombia Raúl Henao, por Argentina Marta Rosenberg, por Chile Alejandra del Río, por El Salvador Claribel Alegría, por Perú Victoria Guerrero, por Cuba Pedro Pérez Sarduy, por Cuba Pedro Pérez Sarduy, entre muchos otros de estos poetas escogidos. Del libro de los poemas de esta Olimpiada, quiero tomar el poema Taimarón, de la griega Caternina Iliopolo, el que he traducido del inglés al español. Quiero comentarles que Taimarón, el nombre del poema, es una península al sur de Grecia donde los griegos creían que se terminaba el mundo. Cuando llegué aquí, a este finito paisaje, el viento entró en mi boca como si fuera su último refugio y todas mis palabras desaparecieron. Cada árbol recibe el viento de distinta manera. Unos sufren, otros resisten, otros tiemblan y cambian de color. Yo, es claro, no soy un árbol. Y me senté con el viento como manto e incliné mi cabeza hacia la tierra. Y de los surcos, las raíces y sus jeroglíficos resolvieron salir a la luz y las palabras regresaron a mí. De las Olimpiadas les hablaré más adelante de un poeta canadiense, Shane Koyczen, quien inauguró los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver
con un poema. Pero bueno, no me adelantaré a esto. El poeta chileno Luis Bravo escribió un artículo llamado La puesta oral de la poesía, la antigüedad multimedia, que escribió en el 2007 y explica bastante este fenómeno de los festivales de poesía. A mediados de los 90 surgió un nuevo fenómeno, los ciclos de lectura y los festivales de poesía. En estos sitios informales, cafés, pubs, librerías de viejo, teatros underground, la gente comenzó a acudir semanalmente a escuchar a los poetas. Se produjo entonces la aparición de los festivales de poesía, algunos de los cuales se consolidaron en la pasada década. Según Luis Bravo, es la puesta oral de la poesía lo que ha llevado a este resurgimiento de la poesía saliendo a la calle y del interés por la poesía oral. Sobre este mismo tema, estoy terminando un libro que se llama Oralidad y Poesía, historia de una relación íntima. De este interés por la oralidad de la poesía sale la gran cantidad de CDs de poetas recitando o declamando sus versos que se han venido produciendo. Bueno, y con la desaparición de los CDs, los audios digitales leídos por su autor. Luis Bravo, poeta invitado al Festival de Poesía de Medellín, nos describe este evento multitudinario. Iniciado en 1990 como un evento local, en su convocatoria del 2001 participaron 107 poetas. Durante 10 días, una audiencia estimada en 150,000 personas escuchó poesía en los más diversos idiomas, con traducción simultánea, pues había poetas de 70 países de todos los continentes. En el primer año el festival tuvo 16 poetas colombianos invitados y se estimaron que unas 1,500 personas participaron. En ese momento en Colombia eran años de guerra y angustia, y los poetas de la ciudad se agruparon alrededor de la revista Prometeo y decidieron reaccionar, llenar la ciudad con poesía, hacer lecturas de poemas, montajes de poemas a través de la danza, a través del teatro, monólogos teatrales, videos sobre la vida y obra de algunos poetas, talleres de creación poética. Todo eso fue la semilla que ha hecho que este festival sea uno de los de mayor convocatoria poética del mundo entero. En su edición 31, en el 2021, y por efecto claro de la pandemia, el festival se organizó virtualmente con la presencia de 170 poetas e invitados de 100 países de los 5 continentes. En Colombia, el Festival Internacional de Poesía de Bogotá también es muy concurrido y este año, en mayo, se celebró su 29 edición y se le rindió homenaje al poeta colombiano Robinson Quintero Osa. En Latinoamérica está también el Festival Internacional de Poesía de La Habana. En el 2021 fue igualmente virtual y la presidencia de honor le fue dada a la poetisa cubana Nancy Morejón, que fue Premio Nacional de Literatura en Cuba. De este festival les recojo un poema de la argentina Norma Echeverri en su voz. El poema debiera ser algo que se planta, como un arbusto, un seto, un manzano, que se riegue sin saber lo que se arriesga, lo que deja en el fondo o lo que sale a la luz. Solo debiera dar cuenta de nuestra pequeñez en la tierra, de nuestra imperceptible sombra y nuestra nada en el tiempo, o mejor aún, de nuestra máxima aspiración, que un pájaro o un niño se pose alguna vez sobre sus ramas.
Otro festival importante en Latinoamérica es el Festival Internacional de Poesía de Granada, en Nicaragua. Es un evento celebrado anualmente, como los otros. Se realiza a mediados de febrero desde el 2005. Su 15 festival comenzó con las dolorosas palabras del poeta Francisco de Asís Fernández sobre la situación que vive su país. Y de aquí les dejo un fragmento de un poema de mi querida Gioconda Belli en su propia voz. En la noche, una mujer se levanta de puntillas, camina en la oscuridad hacia el balcón volcado sobre el cielo. En la noche duerme el barrio a su lado. Los sueños de los vecinos flotan sobre los tejados. Las figuras de esperpentos y duendes se mezclan con los gatos y las aves nocturnas. El pecho de la mujer es una fragua que arde con la leña del día. Está llena de humo y el humo le saca las lágrimas. La mujer grita, abre la boca y sale de ella la tormenta. Hay festivales de poesía en otros países y ciudades de Latinoamérica. Solo he mencionado algunos, ¿no? Con respecto a España, el crítico Evelio Reyo afirmaba en un artículo en el 2005 que los 5 festivales de poesía que uno no se puede perder en España eran el Festival Internacional de Poesía Ciudad de Granada, en Granada, Andalucía; Poemat, que es el Festival de Poesía de Madrid; Cosmopoética, que es el Festival de Poetas de Córdoba; Perfopoesía, que es el Festival Internacional de Poesía de Sevilla; y la Semana de la Poesía en Barcelona, que, como el Festival de Poesía de Medellín, ya ha pasado más de 30 años de existencia. El de Granada, en España, se realiza en mayo y fue suspendido en el 2020. En el 2019 estuvo Raúl Zurita, Robert Hass y el poeta marroquí Abdelatif Lavi como protagonistas, ¿no? Y en la jornada inaugural de este festival, en la huerta de San Vicente, la casa de Federico García Lorca, la cantante Pasión Vega cantó poemas de Federico y la actriz Blanca Marsillac recitó versos del poeta también. De un video en YouTube, quiero que escuchen un fragmento de Pasión Vega en la huerta en el 2019. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire. El corazón y el sombrero. Poemat se realizó virtualmente en octubre de 2020 y quedé enamorado de Sheila Blanco, la pianista, compositora y cantante española, que musicalizó dentro del festival una selección de poemas de las mejores autores de la generación del 27, que fueron borradas de la historia y que Sheila en esta presentación rescata. Pueden ver todo el video de la presentación, pero les quiero compartir un par de minutos de un poema titulado Pétalos, quiero besarte la risa, de Josefina Romo Arregui. Quiero
Cosmopoética, el Festival de Poetas de Córdoba que mencioné, se realizó en noviembre-diciembre de 2020, en las difíciles circunstancias de la pandemia. De este festival quiero rescatar a María José Yergo y sus cábalas. Yo espero que la vida me dé la posibilidad de ver a María José algún día, ¿no? Oigan su cábala 4. Tiene la luna una pena que no la deja brillar. Si van al blog pueden ver el enlace del video, que es muy especial, pero les voy a traer el audio de una partecita para que la escuchen. Tiene la luna una pena que no la deja brillar. Si le clava en su costado, en la arena y en el mar, que la miran, que la están viendo llorar y piden desesperados que llegue el alba ya, para que se duerma la luna, para que deje de llorar. Los pajarillos del alba se están poniendo a cantar. Duérmete, niña luna, Duérmete ya. que es que tus lágrimas en el cielo se están quedando clavadas. Y como sigas llorando, se las va a tragar el mar. Duérmete, niña luna. Duérmete, duérmete ya. Perfopoesía, el Festival Internacional de Poesía de Sevilla, se llevó a cabo en octubre de 2020. En el quinto round me gustó mucho la discusión sobre poesía y canción, en la cual participaron Marta Fernández Portillo, Mapache, Chío Abad, Borneo, y se presentó Miguel Marcos Fernández, Le Voyeur, y fue moderado por Nacho Camino, con la presentadora y alma del festival, Ana Marrufa. Pueden ver el link del video en el blog. La Semana de la Poesía de Barcelona es la heredera de los Juegos Florales, que desde la antigua Roma nos llegan hasta nuestros días. Estos Juegos Florales en Cataluña, tras la restauración de la democracia en España en 1978, se volvieron a celebrar en cada mes de mayo de cada año en Barcelona. En Latinoamérica, y más propiamente en México y en Centroamérica, están los Juegos Florales y continúan hasta la fecha. Como son, además de festivales de poesía, pero son más bien concursos de poesía, he decidido hablar de ellos en el siguiente episodio. Sin embargo, por su conexión con los festivales de la Roma antigua, por haber sido rescatados y tener esa conexión con los Juegos Florales de Barcelona y el Festival o la Semana de la Poesía en Barcelona, por eso los nombro aquí, pero ya daré más detalles de los Juegos Florales en el próximo episodio. En muchos países los nuevos festivales de poesía son los de Spoken Word, y en muchos de ellos hay concursos, sea de Spoken Word o Slam, de los cuales hablaré en el próximo episodio. Si no lo sabes, el Spoken Word es una forma de declamación de poesía que tiene los mismos orígenes del rap, o sea, una poesía de protesta afroamericana que, iniciada en los Estados Unidos, viene de la herencia de la poesía oral africana. Hay Spoken Word Festivals en decenas de ciudades en todo el mundo, y cada año aparecen muchos más, desde los de Estados Unidos como los de Nueva York, Los Ángeles, Savannah, Georgia. En África hay un Pan African Spoken Word Fest. En Asia, en Hong Kong, hay un Spoken Word Festival que esperamos que no muera con la censura que se abate sobre esta ciudad. Australia con su Melbourne Spoken Word Festival. En Europa hay festivales en Polonia, Holanda, Dinamarca, Alemania, etc. El primer Festival Internacional de Spoken Word de España
se realizó en Sevilla en 2005. Spoken Word International se celebra dentro del marco del Festival Internacional de Literatura de Bilbao, Hutun Zuria, y una de sus fundadoras es Laura Sam, de quien tomé el poema Supervivencia en uno de mis primeros episodios. En Galicia existe el Festival Internacional de Poesía y Performance Kerouac, una muestra ecléctica de la poesía escénica, de rap, slam, spoken word, y que se ha realizado también en Vigo, España, Nueva York e incluso en México. Los Canadian Spoken Word Olympics se iniciaron en el 2004 en Ottawa y luego se realizaron en Vancouver, que fue la sede de los Olímpicos de invierno. En la primera ocasión, el poeta Shane Coixon, que mencioné al principio, ganó con su equipo de Vancouver y luego abrió los Juegos Olímpicos con un poema Canadá. El video de ese poema en la inauguración de los Olímpicos está en mi blog, compañero de este podcast, y la puesta en escena de ese poema fue magistral. En los Estados Unidos hay que hablar de los festivales de poesía chicana de migrantes mexicanos que han sido llamados festivales de floricanto. Esta palabra viene del náhuatl, donde la poesía, que era llamada floricanto, consistía en un diálogo con el propio corazón, con lo divino, con el mundo y con el pueblo, y tenía mucha importancia en la sociedad de los nahuas. Los poetas de los nahuas eran príncipes, eran sacerdotes que representaban el sentimiento de la colectividad. Ya estamos terminando este episodio y quiero hablar del Festival de Poesía en Voz Alta, PBA, que se inició en 1956 en México y que tuvo varios intentos de revivirlo hasta que en el 2005 la UNAM y la Casa del Lago en los jardines de Chapultepec lo han vuelto ahora un festival anual. Artistas que ponen la voz al centro de la poesía y que se ocupan de la sonoridad como centro del lenguaje vibratorio son invitados